familiar que hubiera sufrido esto y que nosotros tampoco. Recordar solamente de que cuando los propiómanos de la Primera Guerra Mundial, el primer ministro de Gran Bretaña dictaminó que Turquía se había suicidado, y en esta alianza que ellos tenían con los alemanes de entonces, el sionismo pensó que, dado las experiencias, que mejor eran los alemanes que los siempre complicados rusos, y el trato que daban a los judíos tal vez era mejor. Pero la historia quiso que la cosa viniera por otro lado, y Gran Bretaña destruyó al Imperio Turco, se acabó su realeza y esas cosas, y mucha gente que en vez de pensar tal vez mucho fueron a Eretz Israel, otros escucharon otro llamado de una isla Ellis donde había una estatua con los brazos abiertos que ofrecía libertad y que ofrecía muchas cosas, y era muy atractivo. En mi caso, y perdónenme que lo personalice, mis antepasados que vinieron de Esmirna, en Turquía, realmente nací durante la Segunda Guerra Mundial, si no estoy equivocado, el mismo día en que la octava Fuerza Aérea Americana y la Royal Air Force bombardeaban Hamburgo. Así que recién me empecé a enterar cuando ya iba avanzando como niño, y fue un día que recuerdo hasta hoy. Teniendo alrededor de 8 años, fui al colegio y se me ocurrió poner un Magen David como de estas insignias de solapa. Y un profesor me vio y me dijo: ¿tú por qué usas eso? Y con un rostro adusto y una inflexión de la voz molesto. Entonces yo como niño pensé, wow, parece que aquí hay algo malo, y entonces inventé que, mire, que me lo regaló un amigo. Entonces, no te pongas eso nunca más. Cuando regresé a mi casa, obviamente se lo comuniqué a mis padres. Mi padre entonces era la máxima autoridad política de la provincia, era el intendente de la ciudad de Valdivia, y yo no sé muy bien, pero parece que, o sea, él fue al colegio y parece que el colegio lo pasó un tanto mal, pero era un día lluvioso y mi padre y mi madre me sentaron y comenzaron a explicar. Yo pensé que esto de ser judío era malo, porque la gente no nos quería, porque nos mataban. Entonces, mi madre dijo: no, ¿cómo se te ocurre? No puedes pensar eso. Debes darle gracias a Dios, tienes que estar orgulloso de ser judío. Y eso es algo que vas a llevar toda tu vida y vas a tener que ser partícipe. ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, chupame el escroto, gordo, tarado! ¡Sos tan gordo que tu mamá no te dice hijo! Bueno, dice gordo pelotudo, bulto de cabra. ¡Gordo! ¡La putísima que te parió! ¡Gordo, chupaverga! ¡Gordo! ¡Cabeza! Alguien está interfiriendo ahí groseramente. ¿Cómo se llama? Así que no sabía hasta cuando comencé a leer, y entonces no había televisión, pero el cine nos mostraba cosas, los documentales, y poco a poco me fui interiorizando. Pero más allá que pensar ¿por qué? En determinado momento, ¿por qué Dios permitió estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente yo pensaba en el sufrimiento individual que ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, chupame el escroto, gordo, tarado! ¡Sos tan gordo! Tu mamá... No lo puedo borrar ese... ¡Gordo! ¡Cabeza de alpargata no! ¿Quién es? Pero ¿cómo no lo pueden sacar a esa persona? Saquen a esa persona. ¿Quién maneja el Zoom? Yo.
Lo tienen que sacar, sáquenlo. No sé, pero es grosero. No, entonces, no es una persona invitada. Esa persona se infiltró. Infiltró a alguien, disculpen, y como no son fue, muchos, difícil ubicarlo. No fue algo que fuera contado por los familiares o que le sufrió algo, sino que simplemente fue un desarrollo de a poco. Y hoy día, cuando ya van quedando poquitos, y que cuando resurge este antisemitismo y en todos los lugares, y este negacionismo en que lo que es evidente, porque están las afirmaciones, están los relatos, todo lo que queremos tener por delante, ahí está como prueba tangible. Pero hay estas personas que yo creo que un tanto enfermos mentales que sí, que por eso, aunque no lo viví, aunque no tuve familiares que hubieran estado inmersos en este horror, siempre tengo por delante eso, que mis padres, sobre todo mi padre no era judío, mi madre sí lo era, de siempre recordar, siempre tenerlo presente, porque alguna vez podría volver a suceder, tal vez no en la enorme magnitud de los campos de concentración, pero de otras maneras tal vez más sofisticadas y tal vez más dañinas que todavía no lo hemos descubierto. Por eso nuestro recuerdo siempre emocionado es el que todos yo creo que tenemos en la retina, esa foto en Polonia, en que van por una calle muchos de nuestros hermanos y un pequeño con sus bracitos en alto, yo creo que nos conmueve cada vez que la vemos. Por eso es que no solo tenemos que estarnos entre nosotros, porque también entre nosotros hay personas que prefieren olvidar, no, dejemos lo desagradable de lado, mejor cosas más entretenidas, qué sé yo. Por lo menos creo que cumplí. Se lo transmití a mis hijos, se lo estaban transmitiendo a mis nietos, y adosados de que también la comunidad coopera, porque ellos en sus movimientos juveniles hacen todas estas recordaciones y todas estas cosas. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Chupame el escroto, gordo tarado! ¡Sos tan gordo! Ya. Muchas gracias, Aníbal, y disculpa. Me llegó, la debo tener por ahí. Se llama Ronit, se llama Ronit, R-O-N-I-T, Ronit. No, soy una compañera de la Riel Mascovich del colegio. Ronit ha sido. No, soy una compañera del colegio hebreo de la Riel. No, ha sido Ronit. Yo te he visto. Te hemos visto todos, ha sido Ronit. No, soy una compañera de la Riel. El nombre tuyo. No, por favor, echar a Ronit. No, si yo soy una compañera del colegio. Echar a Ronit, por favor. Sí. Ya, muchas gracias, Aníbal. Nos han bombardeado, nos han aportillado. Echar a Ronit, por favor. Soy una compañera del colegio, de Ariel. Nos están hackeando, Ronit nos está hackeando. Así que un gusto de estar en esta reunión con ustedes. Gracias. Que ponga la foto. Un gusto. Es que tengo con problema la cámara, no puedo, pero soy una compañera del colegio. Ariel me ubica, Ariel Mascovich. No, es Ronit está poniendo Silencio, por favor, silencio. Ronit es compañera mía desde kinder, la conozco hace 20 años, no es ella. ¿Ya? Cállate, calvo, es Ronit. Ya. Entonces es José. Ya, es José, listo. No, es Ronit. Buenas tardes, hermanos. El que dice Zulupe con X es el que nosotros vimos en la cámara que estamos compartiendo el video. Julupi es un gitano. No, él no es. Yo lo conozco. Ya. Él no es. Evidentemente alguien está hackeando la reunión, pero él no es. Debe haber sido José porque Ronit... de un hombre gritando. José. No, Mechisim. Ok. Este es Julupi. Ya, continuemos. Él no es. Ya.
Deja tu imagen, Julupi. Sí, pongan su imagen mejor y así evitamos los problemas. Claro, que todos pongan su imagen, eso, por ya. favor. Ok. Muchas gracias, Aníbal. Disculpa la interrupción. A un miembro del pueblo cristiano que también sufrió tanto como nosotros. Así es. Le voy a pedir a Rodolfo Torres de Chile Cristiano que diga unas palabras, por favor. Está sin audio, Rodolfo. Un segundito. Estaba sin... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Saludo con mucho cariño y respeto a cada uno de los presentes. Yo les anuncio que en este momento les habla Rodolfo Torres, un ciudadano chileno, un pastor evangélico. Si hay alguna persona en nuestro país, especialmente, que quiera interrumpir estas palabras, quiero que sepa que va a tener muchos problemas, porque los evangélicos somos mucha gente en nuestro país y estamos en todas las esferas de la autoridad. Bueno, saludo con respeto a cada uno de ustedes y quiero decir las siguientes palabras. Hoy, 27 de enero, el mundo conmemora oficialmente los 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos que fueron asesinados brutalmente por los nazis y sus colaboradores en el Holocausto. En lo personal, es un día estremecedor, porque vienen a mi mente las fotografías y los filmes como Banda de Hermanos que enseñan, que muestran la tragedia de un pueblo que ha sufrido la muerte solamente por ser fiel a la religión de sus padres. En este día he escuchado las palabras del canciller chileno, don Andrés Alamán, y de otras autoridades internacionales sobre recordando, conmemorando este día. Honra mi vida que este año sea parte de esta ceremonia y también la ONG Chile Cristiano, en la que sirvo a mi Señor Jesús. Escuché completas las sentidas palabras del primer ministro Benjamín Netanyahu del Estado de Israel, en las que incluyó conceptos que me representan totalmente y que con todo respeto hacia cada uno de ustedes quiero recordar y pronunciar. El primer ministro dijo estas palabras con las cuales mi alma coincide plenamente, abre comillas. Recordamos el más oscuro capítulo en la historia de la humanidad, cuando un país europeo decidió adoptar una política y un programa para exterminar hasta el último judío, movilizando todo el poder de un Estado industrial moderno y desarrollado para implementar esta increíble pesadilla. Y si la gente pensó que tras los horrores de Auschwitz y Treblinka, la humanidad finalmente aprendería su lección y se libraría del antisemitismo que lo arrojaría al basurero de la historia donde pertenece, pues se equivocaron. Se equivocaron mucho. El antisemitismo es la política oficial del gobierno de la República Islámica de Irán, que con descaro, orgullo y prepotencia afirma día tras día: nuestro objetivo es asesinar a otros 6 millones de judíos y erradicar el Estado judío de Israel. En los tiempos del Holocausto, los judíos no tenían hogar, no tenían país, estaban indefensos, rogando a los demás que los protegieran. Ya no es el caso hoy día. Hoy estamos firmemente arraigados en nuestra tierra ancestral, dijo hoy día el primer ministro, libres y fuertes en nuestro Estado independiente, el país que renació tras el Holocausto, el país que proporcionó un hogar nacional a los sobrevivientes, un Estado que se levantó de las cenizas, un Estado en que el pueblo judío recuperó su soberanía
independencia. Dijo el primer ministro: prometo no olvidar nunca el trágico pasado y nunca más permitir que el pueblo judío vuelva a estar indefenso frente a las fuerzas que buscan nuestra destrucción. Nunca más no es un eslogan, cerró el discurso el primer ministro. Esta es nuestra política y esta es nuestra misión, y siempre, siempre la llevaremos a cabo. Que Dios bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a todo el pueblo judío y al Estado de Israel. Gracias, estimado Ariel. Muchas gracias por tus palabras, Rodolfo. Le voy a pedir a Jorge Bernal, perteneciente a ICRA del pueblo gitano, que también fueron víctimas del horror nazi y que poco se habla y que es hora que también recordemos fuertemente lo que les pasó. Por favor, Jorge. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. David Papadopoulos me decía que no podía entrar, ahora que quiso volver a entrar y no podía. Y de nuestro grupo está también Julupi, y no sé si va a entrar después el pastor. Bueno, yo quería comentar sobre el día 27 de enero, que es el día de la liberación de los campos por el ejército ruso. En realidad eso es lo que se conmemora, la liberación de los campos externos, del holocausto del pueblo gitano, que muchas veces se lo toma como algo que no fue muy importante. Según cifras oficiales, 500.000 cifras no, porque a muchos se los censaba con la ciudadanía del país donde vivían en ese momento, o donde habían nacido. La persecución contra el pueblo gitano, lo mismo que contra el pueblo judío, a lo largo de la historia, fue algo que sucedió. Lo del tema del holocausto nazi, en cuanto al pueblo gitano, se empezó a gestar en el año 1893, en Baviera, donde se creó una policía especial para el problema gitano. Esto indicaba que los gitanos eran un problema en Alemania, un problema racial, lo mismo que el pueblo judío, y que se investigaba a los gitanos a partir de ese momento. Se veía todas las actividades que realizaban, actividades laborales, actividades de todo tipo, se estudiaba el comportamiento de las poblaciones gitanas, se estudiaba también los lugares donde habían pasado las poblaciones gitanas y que se habían asentado y que habían dejado de ser gitanos en muchos casos. A partir de ese momento se empieza a hacer la medición de cráneos, de las mujeres y de los hombres gitanos, se empieza a evaluar al gitano como una raza inferior, lo mismo que pasó con los judíos. En la década del 30 se crea un campo de concentración en Marzahn para dejar vivos solamente a los gitanos que los nazis consideraban puros, como una especie para exhibir después de que se terminara la guerra. Pensaban tener algunas familias que las habían internado en ese campo de Marzahn, tenerlas vivas y exhibirlas después de la terminación de la guerra. Tanto en el caso judío como en el caso gitano, la persecución fue en todo sentido. En el caso de los gitanos, por ejemplo, si había una persona que había estado en el frente y que era del ejército alemán, y se descubría que sus antepasados, no que eran gitanos, sino que tenía un octavo abuelo o que tenía un antepasado en alguna zona por donde habían vivido gitanos y se habían asentado, eso ya era directamente un motivo para que fueran internados en un campo y exterminados, por tener antepasados directamente que manchaban la sangre aria, siendo que a los gitanos se los consideraba arios en ese momento, pero bueno, arios de segunda categoría.
La realidad es que al gitano se lo persiguió durante todo el régimen nazi y antes del régimen nazi, y muchos que inclusive se escaparon de esa persecución de la sociedad alemana y estar bien asimilados a la sociedad alemana. Hay un caso de una persona que escribió un libro que se llama el libro Wintertime, que el apellido de él era Winter, es un juego de palabras, que también, bueno, winter significa invierno, y esa persona inclusive estuvo en el ejército alemán, era una familia circense, que tenían un circo en Alemania, y cuando descubrieron que eran gitanos, bueno, los metieron en un campo de concentración y mataron a la mayoría de la familia. Él se logró escapar, como otros gitanos que se escaparon también. Algunos formaron parte de la resistencia, como pasó en el caso de los judíos. Lo cierto es que el holocausto gitano muchas veces se lo niega como algo que no fue tan importante, y se nos agrupa con las otras víctimas, siendo que al gitano se lo persiguió por las mismas causas que al judío, por temas raciales. ¿Qué sabían en Alemania? No sé, evidentemente hay muchas hipótesis, pero lo real es que se nos persiguió de la misma manera y se nos exterminó de la misma manera. Se nos exterminó también en los campos, en los campamentos. Ahí en esos casos no hubo ninguna, no se escribió ni se anotó, como solían hacer los animales, todas las personas que morían, de dónde venían, ni nada. En esos casos directamente mataban a hombres, mujeres y niños y ancianos en un campamento o en el medio del campo, sin que figuraran ni nombres ni nada. Y eso, bueno, está comprobado por investigaciones que se han hecho posteriormente en zonas por donde solían pasar los gitanos y donde tenían campamentos. La persecución fue masiva, fue en todos los países europeos. Muchos se escaparon también a España, como en el caso de los judíos, y lograron salvarse. En algunas zonas de Francia también lograron salvarse. Algunos, por ser personas de renombre, tampoco sufrieron una persecución muy importante, como en el caso de Django Reinhardt, el famoso guitarrista de jazz, que aunque lo persiguieron, logró pasar a Suiza antes de que lo metieran en un campo de concentración, y así logró salvar su vida. Como él, mucha gente. Pero bueno, lo cierto es que lamentablemente tanto el holocausto judío o el gitano que nos hermana ante el dolor existió, fue algo real, y es algo que lamentablemente, inclusive ni en el juicio de Nuremberg se llamaron a gitanos como testigos para testificar sobre el holocausto. Pero bueno, doy gracias a Ariel en esta oportunidad que nos permite hablar acá en este momento y comentar también sobre nuestro holocausto, y a todos los presentes, y les doy mi saludo también. Muchas gracias, Ariel, por darme esta oportunidad. No, bueno, muchas gracias a ti por compartir esto, algo que es tan oculto y que es tan importante. Cada ser humano que asesinaron a estos diabólicos nazis, no solo el pueblo judío, sino gitanos y tantos homosexuales y gente que tenía discapacidad. Era prácticamente las puertas del infierno se abrieron en Europa por varios años. Oye, Jorge, yo saqué algunas personas por error, por como estaban gritando, me confundí. Yo no sé si hay alguien más que está acá adentro quiere hablar. Sí, David Papadopoulos iba a entrar, pero no sé si quiere decir algo Julupi o Mariana, si quieren agregar algo, porque ellos también son del grupo nuestro. Pero bueno, yo te comentaba que David Papadopoulos quería entrar y me estaba diciendo ahora que no podía entrar. Así sí, que le voy a decir que lo intente nuevamente. No, me da disculpa cuando uno saca a alguien ya no puede entrar. Como eran tanto en un momento, pues entraron varios a hacer ruido, por error lo saqué. Así que le dan mis disculpas, por favor. Sí, hay otra persona que seguramente va a entrar en unos minutos, que es Darío Demetrio, que a él le gustaría decir algunas palabras también como líder espiritual de nuestro grupo,
quisiera comentar algo sobre ese tema, pero no pudo ingresar todavía. No sé si podrá, David, con otro nombre tendrá oportunidad de ingresar o no. No, no porque una vez que... No, porque es por el IP seguramente. Sí. Debe ser por el IP. Sí. Bueno, le voy a comentar. Ya le comento. Bueno, no sé, Julupi, si quieres decir alguna palabra, o Mariana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo hago parte de aquí de ProRom, es una organización gitana de Colombia. Y pues nada, ahorita estoy en México, en la comunidad aquí en Tijuana. Y nada, muy contento de poder hacer parte de este evento y les deseo lo mejor. Estaré aquí presente lo que más pueda. Ok, muchas gracias. Bueno, continuamos. Va a hablar Daniel Colodro del Consejo Chileno Israelí. Adelante, Daniel. Hola a todos. Bueno, un día que claramente, por mucho que duela, hay que recordarlo. Es una ceremonia que es necesaria realizar. Todos acá al menos sabemos bien qué fue lo que pasó. Algunos de nosotros hemos tenido familiares o familiares o conocidos de familiares que perdieron la vida en el Holocausto. Y es necesario que este tipo de actos se hagan y que no solo se hagan dentro de la comunidad judía, como se habían venido haciendo los años anteriores, sino que se abran tanto este acto como el que se hace en Cancillería, que se abran a la sociedad general de todos nuestros países. Sobre todo en estos momentos en que ya la generación que pasó por la Shoah ya nos está dejando, que ya van quedando cada vez menos sobrevivientes que tengan su relato y su historia de vida y que nos la puedan legar. Somos nosotros los que tenemos que tomar la posta de recordar sus historias y transmitirlas a fin de que no se olviden, porque esto es algo que definitivamente no se puede olvidar. Ni nosotros, ni la sociedad en general no puede olvidarse, porque la historia que se olvida, estamos condenados a repetirla. Y si algo que no puede pasar es que repitamos esto. Tenemos que impedir que los totalitarismos, sean del color que sean del país que sean, tomen nuevamente el poder y nuevamente causen atrocidades tal como las que ocurrieron durante el Holocausto. No podemos permitir que ningún grupo, que ninguna minoría sea atacada de la forma en que fue perseguida, de la forma en que fue masacrada, y que nadie intente exterminar a otro grupo, sea por razones políticas, étnicas, religiosas, sea las razones que sea. Por eso este tipo de actos son tremendamente importantes, pero no son lo único importante. Tenemos que fomentar la educación hacia afuera, educación respecto al tema del Holocausto, educación respecto a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, educación sobre los problemas de los regímenes totalitarios y cómo evitar que proliferen nuevamente. Un saludo enorme a todos, a todas las comunidades y ONGs aquí representadas de parte del Consejo Chileno Israelí, Federación Sionista. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Bueno, nosotros quisimos hacer un compromiso un poco mayor, las ONG que organizamos este acto, que es Shomer Israel, Haverim Israel y Chile Cristiano, y firmamos un documento que lo vamos a compartir después en las redes sociales. Lo firmamos, que dice lo siguiente: las ONG Shomer Israel, Haverim Israel y Chile Cristiano se comprometen solemnemente a conmemorar todos los 27 de enero de cada año el Día Internacional de Conmemoración Anual en memoria de las víctimas del Holocausto. Asimismo, se comprometen activamente para disputar contra el antisemitismo, antisionismo y antigitanismo, odios que destrozaron las valiosas vidas de millones de seres humanos en la abyecta Segunda Guerra Mundial. Asimismo, se comprometen activamente a desarrollar acciones conducentes a promover
para fortalecer social e institucionalmente la libertad religiosa en todos los países del mundo. Es un compromiso solemne que firmó Felipe Martínez, presidente de Jabarim Israel, Juan Carlos Oliva, fundador de Jabarim Israel, Ariel Markovitz, fundador de Shomen Israel, y Rodolfo Torres Valdés, director ejecutivo de Chile Cristiano. Bueno, yo quiero decir unas palabras finales para ir cerrando el acto. La verdad que nunca hablamos de ese tema en la casa. Mi papá se vino en el año 56, después de la revuelta de Hungría. Nació en 1942 y fue dentro de los pocos judíos que sobrevivieron en Hungría. En Hungría fue un tema horroroso, ya que hasta 1944 los nazis no habían entrado, pero en marzo entraron y en 2 o 3 meses prácticamente el 90% de los judíos húngaros fueron llevados a los campos de concentración de Auschwitz con una eficiencia, una rapidez, unas ganas de sacarlo impresionantes. O sea, cuando uno habla que acá que solo los alemanes, Hitler fue el gran genocida, es lamentablemente totalmente falso. Fue de una cooperación inmensa de gran cantidad de ciudadanos europeos. Eso es un hecho, pero totalmente palpable, corroborado en todos los libros de historia y por gente que estuvo ahí. Y bueno, y al enterarnos, claro, la familia de mi abuelo, que era muy grande, no quedó ninguno, y mi padre con sus hermanos pudieron escapar a una zona más campestre y pudieron capear la guerra. Así que es un tema muy difícil. Uno dice nunca más, pero suena bonito, pero es muy complejo eso, porque constantemente Irán está desarrollando un armamento atómico y constantemente tiene su objetivo de destruir Israel con armamento atómico, y sigue la cosa, y sigue la cosa, y el mundo sigue mirando. Entonces, lo único que nosotros podemos prometer aquí, como judío, como chileno y como israelí, nunca más vamos a morir sin pelear, eso te lo aseguro. Pero que no haya nunca más, los hechos lamentablemente siguen demostrando que el ser humano entra en delirios de locura increíble, que hay naciones e ideologías que para ellos es correcto exterminar a otros, y siguen teniendo fuerza. Es algo terrible. Y creo que ojalá este día marque un pequeño símbolo que vaya uniendo un poco al mundo judío y al mundo gitano, que increíblemente los he ido conociendo. Hay tantas cosas en común que a mí me sorprende y me agrada. Siento una afinidad tan grande con ellos, y que de seguro hemos sido hermanos en esta tragedia que es el odio irracional, absurdo, sin ningún sentido. Y hemos sido pueblos que, hagamos lo que hagamos, nos comportemos como nos comportemos, siempre está ese dedo acusador, siempre está el que te va a atacar. Y ojalá podamos defendernos entre todos. Entre la unión hace la fuerza. Yo creo que de estos pequeños actos simbólicos, estas 3 ONG están intentando hacer un llamado a instituciones más grandes de que hay que unirse y que el pueblo gitano necesita nuestra ayuda. Nosotros, gracias a Hashem, tenemos el Estado de Israel. No es que se acabó el antisemitismo, pero nos podemos defender por lo menos. El pueblo gitano sigue todavía muy solo, muy votado, y creo que una mitzvah de cada judío también extender la mano y ayudarlos para que puedan salir de este constante odio que no se va a acabar. Si nosotros sabemos que esto no se acaba, no hay caso. Hagan lo que hagan, vístanse como se vistan, se pueden cambiar los apellidos, pueden ser lo más europeo posible o lo más latinoamericano posible, pero es un odio muy difícil de comprender. Bueno, queridos amigos. Ariel podría ser ¿sí? Que al finalizar, como tú ya expresaste, dijera el rabino Elisa algunas palabras. No sé si Rab quiere decir algo. Claro que sí, claro que sí. Muchas Buenas noches a todos. Muchas gracias a Juan Carlos y a los organizadores de este evento tan significativo, y a cada uno de los presentes y a ustedes, a quienes representan en Chile. Recordar el día del Holocausto, algo que se recordaba en Israel por muchos años y ahora se extendió a todo el mundo, es
un acto muy importante, humano, que tenemos todos la obligación de recordar, porque es verdad que en el Holocausto la solución final fue direccionada hacia el pueblo judío, pero no solamente el pueblo judío murió, también fue el pueblo gitano, también fueron cristianos los que murieron y también fueron los rusos que murieron. Al final, el tema del Holocausto es la solución final. O sea, este es el objetivo de la Segunda Guerra Mundial y la solución final es terminar con este tipo de personas. No se trata de judíos religiosos solamente, porque no murieron solamente judíos religiosos. Murieron cualquier persona que se le pudiera demostrar que tenía alguna parte de sangre judía. Y no descansaron hasta matar hasta el último minuto. Yo tuve la oportunidad de estar en Auschwitz y en Birkenau y pude visitar los campos de concentración. Es un lugar que contrasta con todos los sentimientos que puede sentir una persona cuando va a conocer un país por primera vez. Porque Polonia, nosotros que vamos, si ustedes pueden ir un día, van a sentir la tristeza de saber lo que ocurrió allí. Porque allí murieron, allí mataron a nuestro antepasado. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir este conocimiento y este hecho histórico innegable, aunque se levantan en todas partes del mundo algunos que quieren negar el Holocausto y que no ocurrió en verdad y que es un cuento judío. Nosotros todavía tenemos contacto con algunos sobrevivientes del Holocausto que están en Israel y en diferentes partes del mundo, pero esa generación se está yendo. Y nosotros, que somos la generación del recuerdo y de mantener la historia, en unos pocos años más también nos iremos. ¿Y quién va a quedar? La generación que nace hoy, que es una generación que está completamente confundida, que recibe información completamente distorsionada, que hoy por hoy no se sabe lo que es la verdad y se pretende enseñar la mentira como base para una sociedad en donde se están perdiendo los fundamentos de la humanidad, como lo es el matrimonio, como son los hijos y como es mantener una educación firme en los hogares de la familia. Porque hoy por hoy ya los niños no reciben la educación tan fuerte en casa, la reciben en los colegios. En los colegios no se recibe educación, se recibe instrucción, pero pierden lo fundamental, que es la comunicación entre los padres y los hijos. Y nosotros somos esa generación que está luchando por recordar estos hechos trágicos, como los que estamos recordando hoy. Y es nuestra responsabilidad traer al mundo la memoria de ese momento trágico de la historia de la humanidad. Tenemos que pensar que la solución final, el Holocausto, todo comenzó con discursos distorsionadores, hablando mentiras e influyendo a la gente con una opinión de tal manera de cambiar la forma de pensar. Como tú decías, Ariel, no fue solamente un grupo llamado nazi el que mató a miles, a millones de personas. Se le unieron a ellos personas que pensaban como ellos y que fueron influenciados por su pensamiento. Y por eso es que este tema no es un tema que está ubicado en una parte del mundo, en Medio Oriente, o que está en Europa, o que está en Polonia, que lo hicieron los alemanes, pero no fue en Alemania. No, este tema se levanta en cualquier parte del mundo. La negación del derecho del ser humano, del derecho de ser diferentes, del derecho de no ser todos iguales, pero que todos tenemos los mismos derechos básicos y buscamos las mismas necesidades, como es sobrevivir, ser feliz, llevar felicidad a nuestras familias y luchar porque todos los seres humanos podamos avanzar en nuestra sociedad y en nuestra civilización y lograr llegar a entendernos.
Estamos llegando a tiempos en que es nuestra responsabilidad llevar esta educación a los colegios, llevar a nuestros hijos, a nuestros grupos religiosos, explicar que la diferencia entre las personas no nos tiene que separar, nos tiene que complementar. Y en lo que no somos iguales es porque el complemento nos va a enriquecer. No permitir ningún tipo de discriminación, sea de índole económica, sea de índole racial, sea de índole educacional, ningún tipo. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y tenemos el derecho de luchar por una vida digna y que permita que todos nosotros podamos avanzar como una humanidad de hermanos, de gente que nos queremos, de que sentimos amor y empatía los unos por los otros. Y cuando aparezca una voz que quiere dividirnos, que quiere hacernos sentir diferentes a los demás, aunque quedemos en el lado favorecido y que parezca que nosotros somos los privilegiados y los otros son los desfavorecidos, no soportar esa mentira, nosotros no callar, no dejar que el mal avance, tenemos que detener el mal. Y el mal se detiene con la verdad. ¿Cuál es la verdad? En que todos los hombres somos iguales, que todos merecemos respeto. Y si nosotros nos unimos y transmitimos este mensaje a todos aquellos que Dios nos trae a nuestras vidas, nosotros podemos construir un mundo y una humanidad diferente. Por eso, este día es un día simbólico mundialmente, pero es un día que nos tiene que hacer recordar que las voces aparecen para diferenciarnos y para separarnos y para destruirnos. Y lo que nosotros tenemos que buscar es la unidad, el común avance de todos los seres humanos y procurar acercar las diferencias que hay entre uno y otro. Y si alguien detectara una diferencia, entender que es para complementarme en la parte que yo no tengo y esa otra persona me lo trae. Por eso Ariel, Daniel, Aníbal, Jorge, Lidia, Juan, Dayan, Felipe, todos ustedes, Juan Carlos, Antonio, Rodolfo, Yavi, todos los que están haciendo ustedes, es un granito de arena. Pero todos los granitos de arena que juntemos haremos una gran montaña de empatía y de deseo que este mundo que tenemos nosotros y dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos sea mejor de lo que nosotros podemos pensar que ocurrió en el año 1942 al 45 y más. Nosotros queremos un mundo diferente y tenemos en nuestras manos la capacidad de poder construirlo. Si sabemos hablar, si sabemos comunicarnos y si sabemos luchar por la dignidad humana. Muchas gracias por este momento. Desde Israel les saludo con cariño, con aprecio. Gracias por estar con los que sufren, pero no se olviden que en lugar del sufrido podemos estar todos si no estamos alerta. Por eso, acallemos las voces de los enemigos de la verdad y aquellos que se levantan para hacernos diferenciar y en nuestra diferencia atacarnos, nosotros tenemos que levantar la voz y decir que no, ese no es el principio del ser humano. El principio es ayudarnos, comunicarnos, entendernos y todos juntos construir un mundo mejor. Muchas gracias a todos. Gracias, Ariel. Muchas gracias, Rabino. Ariel, me gustaría decir una palabrita, si puede ser. Supuesto, sí. Bueno, yo quería pedir perdón al pueblo judío, a los miembros del pueblo judío, que entiendan que el holocausto y la solución final no fue solamente para el pueblo judío. Nosotros también somos un pueblo. Cuando se habló de solución final, también se habló de solución final para el pueblo gitano. Exactamente no hubo diferencia. Y nos mataron por las mismas causas, o sea, por causas raciales. Hubo otras víctimas por otras causas, lamentablemente, y que a todos nos duelen. Hubo víctimas civiles de todo tipo, por problemas, por ser personas que tenían problemas médicos o físicos, otros porque eran prisioneros de guerra y por otras causas. Pero al pueblo judío, al pueblo gitano, los mataron por la misma causa, por temas raciales y por ser enemigos de la sangre, por ser gente que iba a contaminar la sangre aria y que iba a arruinar la buena sangre aria. Eso está documentado.
y es bueno que se sepa. En Israel, Miriam Novich, una investigadora, hizo un trabajo muy importante sobre eso a partir de los años 60, que está en el Museo del Holocausto en Israel y se puede ver y se puede consultar también. Hay muchos escritos sobre eso. También del profesor Ian Hancock, de muchas personas, muchas personalidades, que bueno, cuando quieran se los paso para que ustedes estén informados a este respecto. Bueno, vi que también te quería comentar, Ariel, que está Javi y Alexandro Revelo, que no sé si quieren comentar algo, decir algo, que también bueno, se unieron a esta charla. Bueno, nada más que eso y gracias nuevamente. Ok. Bueno, Daniel quería decir unas palabras, Papadopoulos, que estaba en el listado. Sí, sí. ¿Se escucha ahí? Se escucha bien, sí. Primeramente pido perdón porque tuve un problema técnico y no podía entrar al Zoom. Pero bueno, quería decir, no sé lo que se habló mucho porque recién entré, pero estoy contento a la vez porque es la primera vez que nos pudimos reunir del pueblo judío y del pueblo gitano en una fecha que conmemoramos y honramos la memoria de nuestra gente caída, tanto sea de la colectividad gitana como la judía, porque siempre fuimos de la mano en esta desgracia que fue el Holocausto. Sabe que más de 1.500.000 personas de nuestra etnia fueron masacrados, vituperados, asesinados. Y hoy conmemoramos la memoria de ellos y honramos la memoria de ellos para que nunca más haya un holocausto. Y estoy bien porque es la primera vez que juntos conmemoramos a la misma gente, porque los dos somos un pueblo donde hemos participado en las guerras que nunca hicimos, nunca quisimos, nunca peleamos, y sin embargo fuimos las víctimas. Y sobre todo, nunca buscamos venganzas. Eso es una cosa muy importante. Y quería decir esto, que en el futuro, cuando conmemoremos, para no olvidarnos de nuestra gente, de nuestros ancianos, de nuestros niños, que estemos juntos, este dolor que nos une, para que vea el mundo entero, para que esto nunca se vuelva a repetir, no solamente para un pueblo, una raza, una etnia, a nadie, lo que han hecho con nosotros. Por eso me siento bien, porque nos hemos juntado en este día y que en el futuro podamos estar más juntos, podamos depender unos de otros, no solamente para esto, porque estamos hermanados con el pueblo judío, no solamente en esto del holocausto, sino por muchos motivos más. Usted sabe que nosotros tenemos las teorías de que nosotros tenemos mucha relación genética con el pueblo judío y tenemos un solo sentir y también una fe que es igual. Solamente eso quise tomar 2 minutos para expresar lo que siento. Que lo que siento, capaz que con las palabras no las puedo expresar, pero es lo que siento en mi corazón. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Daniel. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a 2 personas más que salió del acto, pero es importante que hablemos. Yo creo que hace bien conversar, sobre todo que este algo tan especial. Encuentro que primera vez que hacemos una ceremonia del holocausto con el pueblo gitano. Luis, ¿tú querías decir unas palabras? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, en nombre del pueblo latinoamericano y de lo que es este lugar,
nosotros queremos expresar nuestra solidaridad y nuestra eterno sentimiento de solidaridad. Nosotros nos sentimos conmovidos. Yo particularmente crecí entre personas que habían vivido del Holocausto y verdaderamente no sé si mi abuela también sufrió a cambio de eso, porque si algo ocurría era que no hablaban, no les gustaba recordar y no nos decían. Crecí suponiéndome todo, leyéndolo todo. Y hoy ante la oportunidad de este nunca más que nos ha dado la vida, pienso igual que Ariel en que es muy difícil prometer que nunca más ocurrirá, pero que es muy importante que estemos todos unidos para que si se da o en cualquier momento que se dé, nunca más moriremos sin pelear, ni nos quedaremos tranquilos. Estuve investigando para hacer un artículo sobre este día y estuve investigando sobre los justos en las naciones. Y yo creo que nosotros tenemos que promover esos valores judeocristianos que hagan lo justo entre las naciones y que tanto lo necesitan nuestro suelo. Nosotros debemos aprender de esa fe, nosotros tenemos que llenarnos de esa fe, porque es la fe que nos hará un país grande como lo es hoy Israel. Un abrazo y mi solidaridad con el pueblo gitano, un pueblo perseguido, incomprendido y vilipendiado. No lo conocemos, necesitamos conocer la historia. Y de mi parte, a los amigos del pueblo gitano, cuentan con mi apoyo y consideración, porque yo no voy a permitir, para ser un justo entre las naciones, no voy a permitir que a ustedes también les sigan haciendo daño. Y defendería a los gitanos y defendería a cualquier persona del mundo, porque son esos valores judeocristianos los que yo quiero en la vida. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, Luis. Antonio, bueno, unas últimas palabras. ¿Quieres decir algo? Bueno, ante todo quiero saludar a todos vosotros. Para mí es una emoción muy grande que judíos, gitanos y personas de buena moral, cristianos también igual, estemos aquí. Yo gitano de España, aunque vivo. La mejor memoria que podemos darles a ellos en estos momentos, aparte de recordarlo, es prometernos una unión que en su día no hubo porque estábamos... no sabía lo que iba a pasar, aquellas personas no supieron nunca lo que les iba a pasar, no podían imaginar, pero ahora ya la historia nos ha enseñado y creo que no podemos caer en los mismos errores. De nuevo están sucediendo fenómenos de asimilación, de degradación, gradualmente nos aproximamos a nuevos genocidios y algunos ya se dieron en los Balcanes posteriormente a la Guerra Mundial. La historia es cíclica y en nosotros está poder cortarla para que no suceda nuevamente. Para ello tenemos que defendernos de manera común y tener un frente de batalla unido, sobre todo aquellos a los que nos asesinaron y pueden volver a hacer. Que por tradición también somos unidos en eso, es lo único que quiero decir, y agradecer esto, que para mí es muy emocionante de ver todos nosotros unidos frente al mal, porque siempre es la luz contra las tinieblas. Muchas gracias por esto. Solo eso. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Bueno, eso ha sido el acto, fue muy emocionante. A pesar de ser algo muy duro, me tiene muy contento que veo que la unión de los seres humanos, que es el Tikkun Olam, la hermandad de la humanidad, es lo que nos va a hacer siempre fuerte contra estas como fuerzas prácticamente locas. Bueno, terminamos el acto. Muchas gracias a todos por participar. Disculpen los que se entraron e insultaron, pero yo no me imaginé ese tipo de cosas. La próxima estaré más preparado. Muchas gracias y un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Gracias, Ariel, muy amable. Un gran saludo a todos, un gusto. Saludos para todos. Bye, shalom. Y no olvidemos que Dios oye, está con su pueblo. Dios los bendiga a todos, saludos. Gracias, chao. Bendiciones para todos. Bendiciones, shalom. Gracias. Dios está con su pueblo Israel. Shalom.
Gracias por la invitación. A todos. Saludos a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por la invitación y que sigamos al Frente Unido. Muchas gracias. Un abrazo, Lichán, de parte mía. Gracias, Juan Carlos. Gracias a todos.